Entonces, bueno, pues como os digo, la conferencia se titula Historia del callejero, la ciudad con nombres propios, y está a cargo de Ramón Galindo Morales y Guadalupe Romero Sánchez, de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta, de la Universidad de Granada. Y, en fin, ¿qué voy a decir? Pues que los expertos que tenemos aquí son los mejores para contarnos sobre estas historias del callejero y nada, que ya no procede que yo siga para disfrutar de lo que nos vayáis a contar. Desde Programa Educativo, Isabel, Pilar y yo nos unimos a ese agradecimiento, y también a los centros. Buenas tardes y gracias por participar en esta actividad. Como bien ha dicho la presentadora, os vamos a hablar sobre historias del callejero, ¿verdad, Guadalupe? Sí, bueno, yo quiero agradecer particularmente al Programa Educativo de la Universidad de Granada por la acogida y por siempre estar ahí. Además, suelen contestar rápidamente cualquier problema que siempre hemos tenido a la hora de organizar estas charlas, contestan de manera inmediata y la verdad es que es un placer estar con vosotros y felicitaros por este programa, porque la verdad es que es muy importante que la UGR, la universidad, las investigaciones que nosotros hacemos a nivel particular, pues no se queden en el seno científico, no se queden en el seno de la universidad, sino que se puedan divulgar y se puedan compartir con la sociedad en general. Y si es con el instituto, pues mucho, mucho mejor. Entonces, os agradezco esa actividad que vosotros desarrolláis y, por supuesto, me alegra mucho veros aquí. Y, por supuesto, a Isabel, amiga desde hace muchísimos años, y a María. Muchas gracias por la labor que hacéis, que por favor se la hacéis extensiva también a Pilar Núñez. Bienvenidos también a los centros. Sin vosotros esto no existiría, no lo podríamos desarrollar. Y, por supuesto, agradeceros a los centros de Granada, pero sobre todo a los de Ceuta, que sabemos el horario tan complicado que tienen este año con la reducción de las horas, pues que os podáis conectar y participar de la actividad. Pues muy bien. Nos vamos a dirigir fundamentalmente al alumnado, porque es a quien va dirigida esta charla. Entonces, empezaríamos con algunas preguntas, ¿no? ¿Os habíais preguntado alguna vez quién decide cómo se llaman nuestras calles? ¿Qué nos pueden contar sus nombres? ¿Para qué sirve el callejero? ¿Cómo podemos usarlo? Vamos a ver qué nos cuenta Guadalupe al respecto. Bueno, básicamente yo creo que todos estamos en la misma situación. Nosotros habitamos un espacio, vivimos en un pueblo, en una ciudad, en un barrio, y normalmente pues nosotros utilizamos las calles pues para llegar al sitio que nosotros tenemos pensado ir, pero a veces no reparamos en cómo se llama esa calle o solamente no sabemos el nombre de las calles principales de la ciudad. A veces, por lo menos a mí me pasa mucho, cuando alguien en la calle me pregunta, oye, ¿me puedes indicar cómo llegar a esta calle? Muchas veces no sé indicarle y luego me doy cuenta verdaderamente de que por esa calle paso todos los días o que está al lado de mi casa o está al lado de mi centro de trabajo y no había reparado nunca en cómo se llama y mucho menos el pensar por qué se llama así. De hecho, una cosa importante que es por la que vamos a empezar es por intentar dilucidar quién le pone el nombre a nuestras calles. Ya no solo se trata de que sepamos cómo se llama o qué información nos cuenta de nuestra ciudad, de nuestro pasado, de hechos que acontecieron en ese lugar específico, sino saber también un poco quién le pone el nombre a las calles y qué implicación podemos tener nosotros en ello. Os pongo algunos nombres que os pueden llamar la atención. Son nombres políticos, reivindicativos, nombres que casan muy bien con la actividad que se desarrolla. Os pongo simplemente 4 ejemplos para que empecemos a pensar. Por ejemplo, en Torrijos, en Toledo, hay una calle que se llama Gibraltar Español. En Sevilla nos encontramos con la calle Virgen de los Buenos Libros, donde han instalado la librería Céfiro. Creo que no hay un mejor lugar donde poner una librería que en esa calle sevillana. Luego tenemos una calle que nos puede dar ánimo y positivismo en la vida, como puede ser la calle Volver a Empezar, en Madrid. O, por ejemplo, la calle de Pamplona, un poco angustiosa, la calle Sal si puede. Os ponemos solamente algunos ejemplos llamativos de lo que son nombres que encontramos habitualmente en nuestro callejero.
Nombres que a veces están así pues porque se conmemora o se homenajea a una novela que se llama de esa manera, o porque en fin, porque vienen pues por otra historia, microhistoria, que ahora vamos a empezar a contar entre Ramón y yo. Como hay centros de Granada inscritos y hay alumnado de Granada y alumnado de Ceuta, hemos intentado en la medida de lo posible poner ejemplos de estas dos ciudades para que os sintáis identificados, para que conozcáis un poquito de esas microhistorias que podemos encontrar en el callejero. En el caso de Granada hay muchas calles, muchísimas calles que tienen su origen histórico. Son calles cuyo nombre aparece desde el principio asociado a una conmemoración o asociado a algún suceso que pudo acontecer y que la propia historia hace que sucedan esos nombres de tiempo en tiempo, de periodo en periodo, de siglo en siglo y que a día de hoy sigan formando parte de nuestra callejero y de nuestra identidad. Os traigo el ejemplo de un plano que me imagino que en clase lo habéis visto alguna vez, que es la plataforma de Ambrosio de Vico. Ambrosio de Vico fue un arquitecto que trabajó en la ciudad, vinculado fundamentalmente con la construcción de la catedral, y que cuando él está instalado en la ciudad de Granada, hacia 1590, hace esta plataforma, hace este diseño, donde aparecen algunos nombres de las calles. Es un plano precioso del siglo XVI que si lo acercamos un poquito, vemos que ya aparece o podemos identificar, por ejemplo, la calle de Elvira. La calle de Elvira, una de las principales de la ciudad de Granada, donde se conecta la puerta de Elvira, que la tenéis en la esquina superior izquierda con el número 48, esa es la puerta de Elvira. Todo esto de aquí es la calle Elvira, que llegaría hasta lo que hoy es Plaza Nueva. Este plano es del siglo XVI, pero es que esta calle, la calle de Elvira, existe desde el siglo XI. En el siglo XI sabéis que hay una nueva fundación de la ciudad de Granada por los ciríes y que se establecen en el barrio del Albaicín y que los primeros pobladores de esta nueva Granada, de este barrio que ahora se empieza a configurar, el núcleo originario de la ciudad de Granada, son los habitantes de Elvira. Por tanto, esos habitantes que abandonan la ciudad de Elvira y que vienen a Granada y que pueblan la nueva ciudad que se funda en el siglo XI, son los habitantes de Elvira. La calle de Elvira y la puerta de Elvira es la calle y la puerta que conducía a esa ciudad de Elvira que ahora se ha abandonado para que esos habitantes pueblen la nueva ciudad de Granada. Ese nombre es un nombre histórico que es muy conocido y que a día de hoy nos acompaña. Pero tenemos más ejemplos. Si avanzamos, nos encontramos, por ejemplo, con la calle de Gómez. Aquí aparece calle de Gómez, pero hoy día es la Cuesta de Gómez. Cuesta de Gómez que nos lleva hasta el lugar, uno de los más emblemáticos de Granada, como puede ser la Alhambra. Tenemos Plaza Nueva, que se está empezando a configurar, pero también en esta imagen que tenéis en pantalla, pues tenemos la Plaza de Vips Rambla y la calle Zacatín. Pasa, por favor. Aquí veis en una de estas calles, la calle Zacatín, está escrito con cerilla, aunque no se ve, que es una de las principales de la ciudad, que es una calle comercial que conecta con la plaza de Virrambla y que la conocéis perfectamente. Calle Zacatín y calle Elvira son las calles originarias que configuraban la ciudad y que hoy día se han visto desplazadas, primero, por la cubrición del río, donde hoy día está la calle Reyes Católicos, y por la apertura de la Gran Vía, que ya también va en paralelo a la calle Elvira. Estos nombres, como digo, son nombres de procedencia histórica. Bien, lo habitual es que el nombre de las calles lo decidan en el ayuntamiento, a través del área o de la Concejalía de Cultura. Se puede consultar, por supuesto, también a instituciones, a asociaciones e incluso a particulares. Pero al final es el Pleno Municipal el que aprueba la denominación de una calle o de una plaza. Ahí tenéis las dos imágenes a la izquierda el ayuntamiento, la fachada principal del ayuntamiento de Granada y a la derecha pues nuestro palacio autonómico, ¿no? Que también es el palacio municipal. La iniciativa popular también tiene mucho protagonismo a la hora de buscar y proponer nombres para nuestras calles. Fijaros qué ejemplo más curioso. Por ejemplo, en Valladolid, Centro IKEA,
Están muy de moda los centros IKEA por distintas capitales, por distintas provincias españolas. Pues fijaros cómo se decidió de manera popular que se le pusiera el nombre a esa calle. Me falta un tornillo, muy cerca del centro IKEA. Como veis ahí, pues participaron pues más de 1000 personas en una encuesta que desarrolló el ayuntamiento, ¿no? Y acabaron eligiendo pues este nombre, algo más de la mitad. Hubo otras opciones, como por ejemplo, como en casa nada o y del abrazo en el sofá. Bueno, como veis, nombres de calle hay muchas. Luego vamos a poner otros que son también llamativos, pero de lo que se trata o de lo que tenemos que ver es que nosotros como ciudadanos, como habitantes de una localidad o de una ciudad, también podemos incidir y podemos influir en el nombre que finalmente se le pongan a nuestras calles. Como hemos visto al principio, hay algunas calles cuyo nombre es histórico y ese nombre permanece y ese nombre se mantiene. Pero también es verdad que con el paso del tiempo, también motivado por nuestra historia reciente, pues nos damos cuenta de que el callejero se usa muchas veces con fines políticos y que en función de la época histórica en la que nosotros nos encontremos, pues el nombre de las calles va a ir variando también. Os pongo el ejemplo del callejero de Cádiz, porque me resultó uno de los más llamativos. En este callejero había calles, plazas, como la plaza de San Antonio, como la plaza de San Francisco, la calle Sagasta, que siempre han sido calles que a nivel histórico se han denominado así y que la gente, por conocimiento popular, siempre las ha nombrado de esa manera. Pero cuando llega la época franquista y cuando nosotros estamos en todo ese periodo del franquismo, desde el régimen del general Franco, a la mayoría de esas calles céntricas de la ciudad se les cambia de nombre. Y entonces, al cambiársele de nombre, pues se le da a la zona del Palillero, por ejemplo, la del General Varela, o, por poner un ejemplo, la plaza del Generalísimo Franco, que hoy día es la Plaza Mina, donde se celebra pues el carnaval de Cádiz, el núcleo del carnaval de Cádiz. Entonces empiezan a aparecer esos nombres que el régimen rebautiza a esas calles de la ciudad. Pero durante todo el periodo franquista, los habitantes de Cádiz, según nos cuentan las crónicas, le seguían llamando a sus calles con el nombre histórico. La Plaza Mina seguirá siendo la Plaza Mina, aunque le hayan cambiado el nombre a Plaza Generalísimo Franco. La calle Sagasta, que es la calle de las tiendas, si conocéis Cádiz, la rebautizaron como Queipo de Llano, pero la gente se seguía indicando como la calle Sagasta. Lo que ocurre es que cuando Franco muere, empieza el periodo de democracia y la primera alcaldía que hay en Cádiz decide por unanimidad volver bueno, eliminar todos estos nombres de calles y volver al nombre originario de esas calles con las que los habitantes la seguían nombrando. Además, hay unas calles nuevas, como por ejemplo la Plaza de la Constitución, que en este caso pues un nombre nuevo, o el de la Avenida de Andalucía. Hay otro ejemplo. Cada vez es más común que el callejero de la ciudad pues atienda a esas demandas populares. Nosotros, como instituto, en una clase de historia, podríamos pensar en una calle para nuestra ciudad. Por ejemplo, en el marco de una unidad didáctica que estemos desarrollando, si hemos descubierto un personaje muy relevante que tiene especial conexión con nuestro barrio, con nuestro entorno, pues podríamos, como trabajo, por ejemplo, de clase, proponerle a nuestro ayuntamiento, a través de las juntas de distrito, que tenga en cuenta ese nombre a la hora de bautizar una nueva calle o de cuando va creciendo o se van ampliando las barriadas, poder renombrar con esas calles nombres propuestos por ciudadanos. Cada vez es más común encontrar en el callejero nombres que tienen que ver con grupos musicales. Y esto no es algo extraño, es algo que está pasando prácticamente en todas las ciudades españolas. ¿Por qué? Pues porque las propuestas no es solamente para reconocer a un literato, para reconocer a una persona de la sociedad que ha sido muy relevante, sino también para el reconocimiento de sus grupos de música con los que la sociedad y sobre todo quizás más la juventud se identifican. Pues ¿qué tenemos? Que en Valladolid, por ejemplo, hay una calle dedicada a los celtas cortos. O que tenemos que en Zaragoza se les reconoce la calle a los héroes del silencio.
Pero que en Leganés se le reconozca Rosendo me parece muy bien, pero ACDC también tiene un grupo en esta calle, en esta localidad de Madrid. Pero es que incluso los personajes extraídos de la ficción también tienen su representación en los callejeros. Hubo una barriada, os pongo un caso de Zaragoza, en el que se amplió, fijaos la extensión del barrio. Se crea un barrio nuevo en el entorno de la ciudad de Zaragoza para 21.000 viviendas. Pasa atrás, un momentillo. Entonces, se hace ese proyecto y el 80% de los miembros de la asociación vecinal, digo, de un barrio tan extenso de 21.000 viviendas, deciden que ellos quieren proponer al ayuntamiento cómo se tienen que denominar el nombre de sus calles, de las calles de su barrio. Y entonces se decide que en toda esta propuesta pues van a tener cabida títulos de videojuegos, además de nombres de monumentos españoles, que también hay, de monumentos del mundo, pero también de películas de ciencia ficción y de películas no de ciencia ficción. Entonces, existe la calle Atraco a las 3, que decían en el pleno municipal que qué banco iba a poner su sucursal en esta calle. O sea, eso sería algo impensable, igual que la librería sevillana, pues sí tenía su hueco en esa calle de los buenos libros, pues aquí en Atraco a las 3 lo que no vamos a encontrar probablemente es ninguna sucursal de ningún banco. Pero Mario Bros o el Tetris como juego, Fantasía Final, Los Invasores del Espacio, Gran Turismo, pues tienen cabida en este barrio. Avanzamos y aquí tenéis el resultado. Arcosur se hizo realidad y este es un plano de esta barriada. Entonces, dentro de esta barriada, fijaos en los carteles, calle Tetris o calle Leyenda de Zelda. Si miráis, también está el Príncipe de Persia o, por ejemplo, el Arkanoid o los Sims o Fantasía Final o Sonic. Luego hay nombres más normalitos, ¿vale? El Arco de Medinaceli, el Castillo de Monte Aragón, las heroínas de los sitios, el Arco de las Estrellas. ¿Pero qué quiere decir todo esto? Quiere decir que al final la calle es un elemento que nos identifica. La calle como tal, en un principio, pues tiene nombres históricos, lógicamente, en los centros históricos de las ciudades, en los centros de los pueblos, en aquellas zonas donde hay monumentos más antiguos, hay una concentración de nombres que también tiene esa procedencia histórica, pero conforme nos vamos acercando a la sociedad del siglo XXI, conforme nos vamos acercando a esos barrios de la periferia, digamos que se atiende mucho más a estas peticiones y a veces nos encontramos casos como este. ¿Qué va a decir el ayuntamiento si el que propone el nombre de la calle es el que habita esa calle? Si el que habita esa calle decide por unanimidad que es ahí donde quiere vivir y quiere que se llame de esa manera, pues el ayuntamiento, otra opción mala tendrá si no es ratificar lo que su ciudadanía le ha solicitado. Quiero decir que estos son también casos muy excepcionales. No en todas las barriadas nuevas le van a dar nombre a videojuegos, de videojuegos a sus calles, ni de películas de ciencia ficción a sus calles. Estamos buscando ejemplos de sucesos, de casos que han pasado, que son verídicos, que comparten esos nombres pues con otros nombres más históricos, pero lo normal es que cuando hay una petición al ayuntamiento esté fundamentado, bien fundamentado en elementos de tipo histórico, social o cultural con el barrio. Es decir, lo que suele pasar es que hay determinadas asociaciones, determinados colectivos de personas que proponen al ayuntamiento nombres que corresponden a personas o sucesos que verdaderamente tienen arraigo en esa localidad o que identifica a esa calle en cuestión. Eso es lo que suele pasar. Estos son un poco más excepciones. Por poneros un ejemplo también de lo que ocurrió en Sevilla, que fue un caso muy llamativo, que salió en la televisión durante mucho tiempo, que tuvo mucho eco en la radio. Yo, por ejemplo, mi hermana pequeña vivía en esta calle, vivía en la calle Pilar Bardem. Entonces, cuando ella llegó a estudiar a Sevilla, en los 4 o 5 años de carrera, más el tiempo, 2 o 3 años que ella estuvo allí más estudiando, el nombre de su calle cambió en 3 ocasiones diferentes. Entonces, bueno, aquí surge otro debate diferente, pero que yo también os lo quiero traer. La calle original era la calle del General Merry. Esa calle del General Merry, que fue
un personaje vinculado también con la historia reciente de España, se decidió modificar por la calle de Pilar Bardén. Entonces aquí tenéis el letrero, calle Pilar Bardén, antigua calle General Merry. Y luego, cuando cambia de nuevo el signo político en el Ayuntamiento de Sevilla, pues se decide quitarle la calle a Pilar Bardén, con todo el revuelo que todo esto causó también, y renombrarla como Nuestra Señora de las Mercedes, aludiendo a que la barriada, históricamente, aquí tenéis la fotografía histórica con este letrerito, era la barriada de Nuestra Señora de las Mercedes. Entonces, digamos que de esa manera pues se resolvió el problema. Le dieron el nombre histórico al barrio y eliminaron esa calle por las connotaciones políticas, aunque sigue teniendo connotaciones políticas. Pues muy bien, qué interesante, ¿no? Todo lo que nos ha contado Guadalupe. Vamos a abrir otro interrogante, ¿no? Es decir, ¿qué nos cuenta el callejero? ¿Qué información nos puede dar? ¿Qué nos cuenta en nombre de las calles de una ciudad? Vamos a ver distintos ejemplos de ciudades, entre ellas, por supuesto, la ciudad en la que vivimos y desde la que estamos emitiendo esta charla, ¿no? Ceuta, ¿no? El trabajo que estamos desarrollando, Guadalupe y yo, hasta ahora, lo hemos centrado en la zona más antigua de la ciudad, lo que se conoce pues desde las puertas del campo hasta donde está la actual ubicación del campus universitario, en la zona del 54, el antiguo acuartelamiento del teniente Ruiz. Después queremos expandir también nuestro trabajo a otros lugares, ya hemos empezado a hacer pequeñas cositas. Después veremos también otros ejemplos, por supuesto, de otras ciudades. Vamos a ver cómo hemos hecho el estudio y qué resultados hemos obtenido. Pero antes tenéis aquí un ejemplo pues de calles, por ejemplo, la antigua calle de la Misericordia. Esto ya ha desaparecido, esta calle no existe, esta calle está absorbida por la actual avenida del alcalde Antonio López Sánchez Prado, pero no así, por ejemplo, la antigua calle larga de la Santísima Trinidad, que actualmente, desde hace ya bastantes años, seguro que todas las personas de Ceuta la conocéis y la habéis andado mucho, en la calle Jáudenes. Veremos después, más adelante, cómo es una de las calles más antiguas, más viejas de Ceuta, la antigua Rúa Dereita, la calle larga de la época de los portugueses. Hay una página web muy interesante, espero que no haya problema al cargarse, la tenéis aquí, la estáis viendo, de la ciudad autónoma, de la página, el portal del patrimonio cultural, donde podéis ver, podéis seguir, si os apetece, y creo que es un trabajo muy bonito para hacerlo en las clases de ciencias sociales, de historia fundamentalmente, cuando toquéis también temas de patrimonio y de arte, pues antiguas calles de Ceuta, y vienen pues con las ubicaciones actuales y demás. Esto creo que es una cuestión muy bonita y muy interesante. Mira, ¿cómo hemos hecho nosotros el estudio? Pues nos centramos en la zona centro, como hemos dicho, y hemos trabajado con aproximadamente 150 calles de la zona centro. Y creamos una serie de grupos de tipología. Aquí los tenéis, personajes históricos, hechos y conmemoraciones, patrimonio, geografía, cuestiones que tienen que ver con la fe, con la religión. Dentro, después de cada tipología, establecimos una serie de subcategorías, de sectores. Por ejemplo, personajes históricos relacionados con el mundo de la cultura, de la milicia, de la política, de la religión, de la sociedad, docentes, por ejemplo, médicos, ¿no? En cuanto a hechos y conmemoraciones, pues predomina también mucho el tema militar, lógicamente Ceuta pues por sus connotaciones, ¿no? El ejército siempre ha tenido y sigue teniendo mucho protagonismo, la política, la realeza, la religión. En el ámbito del patrimonio, pues hay cuestiones, nombres de calles relacionados con aspectos defensivos, con aspectos monumentales, con ámbitos inmateriales, desde la geografía, desde la fe. Y nos preocupó, nos interesó mucho también ver dentro, lógicamente, de personajes históricos, cuáles de ellos se dedicaban a hombres y cuáles de ellos se dedicaban a mujeres. Vamos a ver un poco más detalladamente los resultados que llevamos hasta ahora. Fijaros, pues por ejemplo, los personajes históricos ocupan un 64% y curiosamente solo el 6% del total se refieren a mujer, un 54% son hombres, pero solo el 6% se refieren a mujer. Después, pues hay otras categorías, como hemos visto, ¿no? La geografía, que tiene un 8%
de calles o el patrimonio, las conmemoraciones. Pero ya este hecho quizá es significativo y nos debe llamar la atención, ¿no? Que parece que la historia, pues fundamentalmente la han hecho los hombres, ¿no? Que las mujeres no han tenido una relevancia como para después merecer el nombre de una calle. Bueno, aquí simplemente reflexionar un poquito más sobre este hecho, porque no nos parece algo insignificante. Es decir, el hecho de que en el estudio que estamos haciendo Ramón y yo, detectemos que en Ceuta, por lo menos en lo que es el área central de Ceuta, en estas 150 calles que hemos analizado hasta el momento, solamente el 6% se refiere a nombres de mujeres, nos da mucho que pensar cuando las mujeres somos la mitad de la población del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre aquí? Que no hay mujeres relevantes en nuestra historia que merezcan esa dignidad, que no hay mujeres que se dediquen al cine, a la literatura, a la música, que hayan participado de la política, que hayan participado en guerra. Entonces, sobre este hecho nos llamó mucho la atención y empezamos a ver si estas circunstancias se daban solo en Ceuta o si era algo generalizado del resto de ciudades españolas. Y nos dimos cuenta que la realidad es así en el resto de ciudades porque además se ha convertido en una línea de trabajo muy interesante en Sevilla, en Cádiz, en Málaga, en Granada, que luego veremos un caso específico de Granada. Nos damos cuenta de que los nombres de nuestras calles dedicados a las mujeres son insignificantes. Pero lo peor de todo es que ahora mismo se sabe que no hay nombres de mujeres y, sin embargo, en el callejero nuevo, en las calles que se renombran, sigue siendo minoría el nombre de mujeres. Es decir, que en cuanto a perspectivas de género, en lo que se refiere al callejero, tenemos siempre las de perder, todavía hoy. Bueno, pues vamos a seguir viendo algunos resultados de Ceuta, ¿no? Después de esta pequeña pero muy necesaria cuña, ¿no? Sobre el tema de la igualdad. Fijaros, dentro del ámbito de los personajes históricos, pues un porcentaje altísimo está dedicado al ámbito militar, al ámbito castrense. Después, bueno, pues encontramos en el ámbito de la sociedad, pues literatos, médicos, docentes, nombres de calles, antiguos docentes de la ciudad que tuvieron una cierta importancia, ámbito de la política también, pero fundamentalmente, como veis, es el estamento militar el que tiene más importancia a la hora de ponerle calles, sobre todo en la zona centro. Pero es que si nos fijamos en el periodo histórico, vemos que abrumadoramente es el siglo XX, con un 67% del nombre de las calles, las que se llevan el gato al agua, por decirlo coloquialmente, ¿no? Es decir, es que otros periodos de la historia, pues por ejemplo, uno muy significativo, entre el siglo VIII y el siglo XV, ¿no? Los 8 siglos que Ceuta estuvo ocupada por distintos pueblos de origen árabe o islámico, pues prácticamente son insignificantes, no aparece nada. Una calle en la zona del centro, ¿no? La calle, además más nombrada, la calle Edrisi, ¿no? Recordando al geógrafo Al-Idrisi, además de fama mundial. El siglo XIX también tiene un cierto protagonismo, o personas que están a caballo entre el siglo XIX y XX. Después también es digno de destacar, como lo veremos más adelante, el periodo entre comienzos del siglo XV y finales del siglo XVI-XVII, la época que coincide con la ocupación portuguesa, sí que ha dejado importante huella en los odónimos, ¿no? Del callejero, en la toponimia de estos callejeros. Aquí tenéis, por ejemplo, las calles que tienen que ver con hechos y con conmemoraciones, pues como veis, el ámbito militar sigue teniendo una importancia muy grande, ¿no? El 45% de los hechos y conmemoraciones se refieren a acontecimientos militares, frente a un 22% de la política, un 22% que tienen que ver con la realeza, ¿no? Bueno, España tradicionalmente ha sido un país monárquico históricamente, con el ámbito de la religión también. Y si nos centramos en el ámbito del patrimonio, que también nos interesa mucho porque sobre todo es una línea de trabajo, de investigación en las ciencias sociales que cada vez está adquiriendo mayor protagonismo, pues vemos que un 27% hay calles con nombres que recuerdan monumentos y un 73% a lo que se ha venido a llamar el patrimonio inmaterial, pues todo lo relacionado con usos, costumbres y tradiciones. Pero podemos avanzar más, ¿no? Es decir,
¿qué nos puede aportar el nombre de las calles? Bueno, sabéis que en el caso de Ceuta, pues Ceuta está muy ligada al continente africano, a lo que se ha dado en llamar incluso el africanismo, ¿no? Sobre todo, pues a partir de la segunda mitad del siglo XIX, aquí tenéis una escena de la batalla de un cuadro, ¿no? Que corresponde a la batalla de Tetuán, y la persona que está en el centro del cuadro, el famoso general O'Donnell. La calle O'Donnell la tenéis ahí, es una calle muy céntrica, ¿no? Que une pues la zona de la calle Independencia con la Plaza de África, pero es que además sabéis que en nuestra ciudad existe la barriada O'Donnell, ¿no? En la zona de Jadú, la zona el colindante con el antiguo hospital militar. Incluso recuerdo, no sé si todavía seguirá existiendo, que había un club deportivo, un club de fútbol que se llamaba O'Donnell, ¿no? Es decir, que el africanismo ha marcado mucho también el callejero, y no solo el callejero de la ciudad. Tenemos muchos más ejemplos. Por donde está esta estatua pasamos casi diariamente, ¿no? La estatua en conmemoración al teniente coronel González Tabla, ¿no? El fundador de las tropas regulares indígenas, ¿no? Que todavía siguen existiendo en el ejército español. Además de esa estatua, existe la avenida de González Tabla, que es precisamente en la zona de donde está, arranca donde está esa estatua, la calle Drisi y después la avenida de González Tabla. Pero es que si nos salimos del centro histórico, por esas incursiones que estamos empezando a hacer, pues nos encontramos en la zona de Jadú con la avenida de Regulares, que también es una arteria muy populosa, con mucho comercio de nuestra ciudad, de un barrio además con muchísima tradición. Y ahí tenéis pues una de las muchas estatuas que se están levantando en la ciudad, pues en este caso para homenajear al soldado de Regulares, ¿no? Al que el cuerpo que creó el teniente coronel González Tabla. Donde vamos a pagar los impuestos o donde nos controlan los impuestos, la calle donde está Hacienda, la calle General Serrano Oribe, pues recuerda a un militar español que murió en enfrentamientos bélicos muy cerca de Ceuta, en la guerra de Marruecos, lo que conocemos como guerra de Marruecos, ¿no? Por supuesto, también todas pues conocemos la calle Alfau. Ha dado nombre también al muelle, ¿no? Al muelle Alfau. Alfau fue otro importante militar español que participó pues, en la guerra de Cuba, en Filipinas y que ocupó durante un tiempo el cargo de alto comisario de España en Marruecos. Y pasó mucho tiempo por Ceuta y está muy vinculado a la ciudad. Y por supuesto, pues no podemos olvidar la calle La Legión, ¿no? Una arteria que une pues la Marina Española, una cuesta bastante pendiente, ¿no? Con la calle Fernández y la zona ya más próxima al centro. Además de la calle La Legión, que es una calle muy antigua y muy típica de Ceuta, pues recientemente también en la frente donde está el Casinillo de la Legión, el Museo de la Legión, pues se levantó esa estatua. Sabéis que la Legión, precisamente en septiembre del año pasado, en 2020, cumplió 100 años. Fue un cuerpo militar creado por Millán Astray, ¿no? Un militar muy próximo a Franco, que hizo toda la guerra de África, toda la guerra de Marruecos con Franco y después tuvo un importante protagonismo en la guerra civil. Sigue teniendo una calle en nuestra ciudad, la calle Millán Astray, ¿no? Frente a la iglesia de los Remedios, toda la zona que baja hacia la Inmaculada y esa zona, la calle Antíoco. Y en definitiva, a través del callejero hemos puesto un ejemplo de otros muchos que se podían poner, pues podemos indagar pues sobre el pasado de la ciudad. Mirad, si hacemos una incursión más allá del centro, del campo exterior, nos vamos al campo exterior, seguro que las personas de Ceuta, pues esto lo identificáis, los alumnos y alumnas de Ceuta, incluso que muchos viviréis por esa zona, ¿no? Las famosas murallas merinídeas, también conocido como el Afrag o Ceuta la Vieja, ¿no? Son unas murallas que colindan entre dos barrios con mucha solera, con mucha historia en la ciudad, Villaviciosa y Terrones. Pues eso es uno de los restos más importantes que tenemos de los 8 siglos que permanecieron pueblos árabes de distinto tipo y bajo distintas dinastías en nuestra ciudad. Pues curiosamente, fijaros, las 4 calles que desembocan en las murallas merinídeas
Fijaros qué nombre tienen. Son nombres los 4 asociados a lo que históricamente se conoce como el periodo de la Reconquista, ¿no? Fernando el Santo, supongo que se referirá pues a Fernando el que además conquistó Sevilla también, ¿no? Reconquistó Sevilla, el apóstol Santiago, Alfonso VIII, otro rey castellano de la época de la Reconquista, y bueno, y seguro que habéis oído hablar de el famoso Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? El Cid Campeador. Luego, es un ejemplo de cómo a través de la toponimia, de los odónimos del callejero, se intenta configurar un imaginario cultural, un imaginario histórico sobre la ciudad. En este caso se ve muy claramente cómo se contrapone los 8 siglos de presencia islámica con estas famosas murallas merinidas que tienen un valor patrimonial tremendo y deberían de estar en mucha mejor conservación de la que se encuentran, y las 4 calles que perpendicularmente confluyen en ese lugar. Vamos a ver otras ciudades, ¿no, Guadalupe? Sí, si nos centramos, por ejemplo, en el caso de Granada, también por poneros algunos elementos que son o que pensamos que son interesantes y que os pueden llamar la atención, pues Granada es verdad que a nivel de callejero está muy, muy, muy trabajado. Entonces, si os aventuráis a llevar al aula alguna actividad que tenga que ver con el callejero, igual que Ramón os ha propuesto un modelo de itinerario que se puede hacer por la ciudad, conectando calles y monumentos o estatuas para hablar de un tema que es el tema del africanismo, pues nosotros en el caso de Granada podemos hacer lo mismo sobre cualquier temática que a vosotros se os ocurra, y para ello tenemos una cantidad de bibliografía, una cantidad de datos, no solamente en formato libro, sino también en internet, que son muy importantes. Pues, por ejemplo, os quiero simplemente mencionar estos 3 libros, que son quizás los más importantes. El de César Girón, que es de las calles de Granada, en el cual él lo que hace son precisamente itinerarios por la ciudad a través de sus calles, hablando un poco de ese significado de las calles y la relación que tiene con el territorio y con su pasado y con sus monumentos. El de Julio Belza, que es el de carácter, bueno, el más antiguo de los 3, que simplemente es un diccionario alfabético donde tú buscas el nombre de tu calle o de la calle que te interese y te viene una pequeña reseña de qué significa o qué conmemora. Y el último libro, el que se encuentra en el centro, es un callejero emocional de la ciudad, y es un callejero precioso en el cual, pues por ejemplo, la calle Niños Luchando, que es una calle que siempre me llamó la atención porque el nombre me parece horroroso, la calle de Niños Luchando, y que al final Julio Belza, por ejemplo, en esa calle te cuenta que conmemora batallas que se hacían, juegos que hacían 2 hermanos que jugaban a la guerra con sus espadas y que con espadas de madera, y que una de las veces cayeron sobre un tabique que estaba prácticamente ruinoso. Ese tabique cayó con la buena fortuna que del tabique salieron muchas monedas de oro, y que esa familia, pues imaginaos, esa familia a consecuencia de aquello, pues tuvo una vida económicamente pues mucho mejor. Entonces se quedó con el nombre de la calle, el nombre de Niños Luchando, que parece que habla de otra cosa diferente. Pues en esa tónica, el libro del Callejero Emocional de Granada es muy interesante porque te habla del origen de la calle del Beso, por ejemplo, y es un callejero que se centra en aquellos elementos inmateriales, en hechos que ocurrieron, pasados y presentes, que al final han dado nombre a esa ciudad. Pero además, en el caso de Granada, encontramos con muchísima información volcada en Internet, que vosotros podéis acceder muy fácilmente. Pasa, por favor, aquí. Este es un estudio de un investigador que yo lo sigo mucho, que es el caso de José González, donde él hace un estudio del callejero granadino por tema. Entonces, por ejemplo, que nosotros queremos trabajar las calles que son reminiscencia de toponimia árabe, por ejemplo, pues entonces él te dice todas las calles que están relacionadas con esa temática. O, por ejemplo, calles que están relacionadas con los oficios, con el comercio, con la industria. Calles que hablan de agua, por ejemplo, la calle Aljibe del Rey o así parecida. Calles que hablan de costumbres, de fitónimos, de leyendas. Hay muchas calles en Granada que nos remiten a leyendas, que son muy interesantes. Entonces, todas esas temáticas, digamos que nosotros podríamos fácilmente elegir una de ellas
y a través del callejero darle forma y enterarnos de costumbres, enterarnos de elementos que son propios de nuestra identidad como ciudad y que en el fondo aparecen reflejados en nuestro callejero. Pero como os decía, también Granada adolece de esa perspectiva de género. De hecho, os quería mostrar simplemente una información del periódico Granada y Media. Es una noticia que estáis viendo es del 21 de septiembre de 2020 y donde el titular ya nos dice que el callejero de Granada no entiende de igualdad. Ya sabíamos que los callejeros, por trayectoria, por muchas cosas, no integra a la presencia de la mujer. Pero lo más grave, como os decía, es que ya se sabe que el callejero no integra a la mujer. Entonces, si ya sabemos que la mujer no tiene presencia, ¿por qué el ayuntamiento, que es quien se encarga de ponerle nombre a las calles, no intenta paliar de alguna manera esa deficiencia e introduce nombres femeninos, que hay muchos nombres femeninos donde elegir en cada una de las ciudades? Pues el caso es que en el Día Internacional de la Mujer hicieron una especie de estudio y vieron que de las últimas 100 nuevas calles de Granada y plazas, solamente 9 llevaban el nombre de mujer. Por lo tanto, queda en evidencia de que es una problemática que sigue estando ahí. Pero Granada, si tiene algo de rico, es que en el nombre de sus calles y de sus plazas, todos esos nombres de calles y plazas nos cuentan una historia. Y esa historia está relacionada con ese patrimonio inmaterial o con esos usos que tenían los espacios que a día de hoy, en la época contemporánea, han desaparecido. Os pongo simplemente 5 ejemplos que las personas que sois de Granada, los alumnos que sois de Granada, o las personas que habéis visitado la ciudad, habéis pasado seguramente por alguna de estas calles porque son muy famosas y son muy conocidas. Por ejemplo, la primera es la calle de la Recogida. La calle de Recogida es una de las calles más céntricas de la ciudad, una calle muy comercial, por ahí casi que es obligatorio paso. La calle de la Recogida hace alusión a que en aquella época, en esa calle, pues se ejercía la prostitución y entonces se decidió construir un convento que tenía como finalidad acoger a estas personas para que no estuvieran en la calle. Y ese nombre permaneció. Pero ocurre también, por ejemplo, con otros nombres que no he puesto, como la calle de las Arremangadas, que era una calle donde el agua se acumulaba, donde siempre solía haber muchísimo barro y donde las mujeres se tenían que remangar las vestiduras para poder pasar y no mojarse pues la falda o la ropa que llevara. Entonces, esa calle de las Arremangadas sigue existiendo a día de hoy. La plaza de Vip Rambla, en el centro, muy, muy conocida, es una calle que nos alude también a un nombre árabe, que en este caso Vip significa puerta y la Rambla es la puerta del Arenal, que es una puerta que desapareció con el tiempo. En el siglo XIX se decidió pues que la ciudad estaba muy encorsetada y decidieron tirar su muralla por este sector y sus puertas de entrada de construcción islámica, de procedencia islámica, y entonces esa puerta desapareció. Hubo un arquitecto, que es Leopoldo Torres Balbás, que yo creo que los granadinos nunca le podrán agradecer a este arquitecto todo lo que él hizo por la ciudad, pues él decidió llevarse los restos de la puerta, piedra por piedra, o mejor dicho, ladrillo a ladrillo, al Museo Arqueológico de la ciudad, y hoy día se puede ver esa puerta en la colina de la Alhambra porque se pudo reconstruir, y aunque está en otro sitio, pero se pudo reconstruir. Ese nombre alude a una puerta que hoy día está en otro lugar porque se pudo trasladar, pero que queda al final como recuerdo. Más interesante creo que es el caso de la plaza que tenéis al lado, que es la Plaza de los Lobos, una plaza en la que yo prácticamente, pues bueno, vivía en esa zona cuando estudié en la ciudad de Granada. Es una plaza que siempre me quedó la duda de por qué se llamaría de los Lobos y a raíz de este estudio pues me enteré. Resulta que hace un tiempo en Granada, pues en una época, pues bueno, de grandes nevadas, desde Sierra Nevada bajaban prácticamente todas las noches los lobos y los lobos llegaban con el tiempo a la ciudad. ¿Qué pasó? Que
que desde el ayuntamiento decidieron que las personas que pudieran capturar a un lobo o matar a los lobos, pues que al final era un peligro para la ciudad, los llevaran a este punto. Entonces era el punto donde se concentraban esos animales y donde se les daba una recompensa a las personas que los habían conseguido capturar o que los habían matado. Hoy día se sigue llamando Plaza de los Lobos. Otro ejemplo que tenéis en pantalla, en Granada hay miles de ejemplos que podéis utilizar, es el de la Plaza de las Pasiegas, que se encuentra pues justo enfrente de la fachada de la catedral, es la plaza de la catedral. Las pasiegas eran unas mujeres norteñas que su trabajo consistía en dar de amamantar a los bebés. Entonces los bebés de las mujeres de la clase alta eran amamantados por las pasiegas. Era un oficio hoy desaparecido, pero que tuvo muchísima significación, no solamente en Granada, sino en muchas ciudades de nuestro país. Queda el nombre de la calle, es la Plaza de las Pasiegas. Y, por supuesto, el ejemplo más característico es el del Paseo de los Tristes, que especifico, este paseo no se llama Paseo de los Tristes, es el paseo del padre Manjón, del padre Andrés Manjón. Pero, sin embargo, en el ideario colectivo de las personas, todo el mundo conocemos esta calle como el Paseo de los Tristes. Es el Paseo de los Tristes porque era la calle, era el camino que conducía al cementerio de la ciudad. Entonces, era la calle por donde pasaba el cortejo fúnebre y por donde las plañideras, que es otro oficio desaparecido en la ciudad, las plañideras eran personas a las que tú podías contratar para que llorara en los funerales. Cuanto más plañideras, más dolor, más llanto, pues más se le quería a esa persona que había muerto, ¿no? Entonces, por ahí las plañideras hacían ruido, porque ese era su trabajo también, llorando detrás del cortejo fúnebre, pues camino del cementerio. Entonces, es el Paseo de los Tristes, verdaderamente recuerda esa función. Estos son simplemente algunos ejemplos, pero como digo, en Granada tenemos muchísimos y con todo esto se podría hacer pues un estudio de cómo era la ciudad hace algunos años maravilloso. Vamos a Madrid, entonces en Madrid no me voy a detener tanto, pero en Madrid además lo que tenemos es que la placa donde aparece escrito el nombre de las calles, por lo menos en la zona centro, no solamente te viene el nombre, sino que además lo han acompañado, que eso ocurre en Ceuta también, con una pequeña imagen, con una composición en la que en cierta manera nos ayuda a entender el origen de ese nombre. Entonces nos está aportando mucha más información. La Plaza de la Cruz Verde, la calle, por ejemplo, de Mira el Río Alta, pues esa calle viene de un desbordamiento del río a consecuencia pues de unos periodos de lluvia muy fuertes que hubo, y ahí estáis viendo pues que la gente se subía a esa calle pues para ver cómo avanzaba ese desbordamiento. Pues ahí estáis viendo pues un árbol que arrastra la corriente, ¿no? Son solamente algunos ejemplos. Esto ocurre en Ceuta también, como digo, y nos puede ayudar un poco a interpretar el por qué se llama así. Son microhistorias del callejero, son pequeñas historias del callejero, que si además vienen acompañadas de una imagen, pues mejor que mejor. Pero no solamente en nuestras calles podemos encontrar la placa con el nombre de la calle en cuestión, como la calle de Mira el Río Alta o cualquiera otra de las que os hemos hablado Ramón y yo a lo largo de la charla, sino que también en nuestras calles pueden aparecer otras placas que parecen insignificantes, que parecen que no dicen nada, pero nos están diciendo muchas cosas. Eso pasa, por ejemplo, pues es muy normal que en los edificios nos encontremos una placa con el año de creación de ese edificio. Bueno, pues nos está aportando información de cuándo se construyó ese edificio. En Madrid encontré un caso muy curioso, o por lo menos a mí me parece muy curioso, porque en las esquinas de algunas calles que son muy céntricas aparece una placa de cerámica donde viene escrito Visita General Manzana número 152 o Visita General Manzana número 180. Siempre aparece la misma placa, cambiando el número porque las manzanas varían. Entonces, a raíz de eso, indagando un poco a qué hacía alusión esas placas, me encontré con un hilo de Twitter muy interesante, donde se daban pequeñas clases de historia utilizando el callejero y utilizando las placas
que hay en el exterior de esas calles. Entonces hay un profesor de historia, que su nick lo tenéis aquí, Antonio SG6, donde a través de este procedimiento, pues él aplica clases de historia. Y esta me pareció especialmente interesante. Pasa, por favor. Resulta que en la época de Felipe II, estoy hablando del siglo XVI, Felipe II decide cambiar la corte a Madrid. Madrid, en aquel momento, pues no es la capital que tenemos hoy. Madrid en el siglo XVI, según nos dice este profesor, era un pueblucho con muy poquitos miles de personas y, pues bueno, pues nos dejaba de ser una ciudad del siglo XVI, una ciudad pequeña, amurallada, donde vivía pues un grupo de personas, pero que no es la gran ciudad que tenemos hoy. ¿Qué ocurre? Que al trasladarse la corte hacia Madrid, con la corte pues va una gran cantidad de personas. Y además nos encontramos con el problema de que en Madrid no había hospedería, no había alojamiento, no había hoteles. Todas estas personas que ahora van hacia Madrid, algunos de paso y otros para quedarse, no tienen aposento, no tienen dónde dormir. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que Felipe II y el equipo del rey decide establecer una especie de Airbnb, para que nos entendamos, pero de obligado cumplimiento. Es decir, si yo quiero alquilar una habitación de mi casa, pues yo la alquilo a través del sistema de Airbnb, que funciona muy bien. Pero si quiero yo, si quiere el propietario. Lo que hace el rey es obligar a los madrileños que tengan casas de más de una planta, lo que quieren es que la planta alta, que es la planta noble, en aquellas viviendas, se cedan para alojamiento de regalías, en la cesión de regalías, como se llamaba, se cedieran para que las personas de la corte o las personas relacionadas con la corte pudieran dormir o pudieran hospedarse durante un tiempo. Y en esta orden, pues hecha la ley, como se dice coloquialmente, pues hacemos la trampa. Los habitantes de la ciudad, como podéis imaginar, no estaban muy por la labor de que esto pasara así. Entonces empiezan a diseñar casas donde no se sabe absolutamente nada de ellas, de si esto, pues, ¿qué pasa aquí? Si fijáis en la casa de abajo, por un lado se ven 4 plantas y por la otra 2. No sé si lo veis bien. Estas son las denominadas casas a la malicia. Casas hechas a mala idea, para que nos entendamos. Servían para despistar a los inspectores y al final lo que hicieron fue una inspección general. En esa inspección tenían que ver cómo eran esas casas, ver de verdad cuántas plantas tenía y todas las viviendas que habían sido inspeccionadas, pues ponerle su visita general como que eran casas inspeccionadas. Pues muy bien. Vamos a entrar ya efectivamente, porque se nos va acabando el tiempo, en el último de los interrogantes que queremos abordar en esta charla, ¿no? Es decir, cómo y por qué o para qué se usa el callejero. Evidentemente, quizá el uso que más le damos es para orientarnos, sobre todo cuando vamos a una ciudad, a un pueblo que desconocemos, que no hemos ido nunca. Porque evidentemente los que conocemos Ceuta o los que conocemos Granada, pues muchas veces no necesitamos conocer el nombre de la calle para movernos, porque ya sabemos desplazarnos por la ciudad. Pero si vamos a una ciudad a la que no hemos ido nunca, que es la primera vez que visitamos, pues lógicamente necesitamos orientarnos a través de las calles. Y es muy importante pues que las calles en todas las esquinas estén bien denominadas, estén la placa indicando el nombre de esa calle o de esa plaza. Eso es lo fundamental. Evidentemente, el callejero también nos sirve pues para localizar una dirección que nos hayan dado, un comercio, la casa de un familiar o de una persona, de un amigo a la que queremos visitar, una institución, un museo, o lo que un lugar determinado te lo va a permitir localizar pues el callejero, el nombre de la calle y el número. Por supuesto, desde el ayuntamiento, desde la política municipal, el callejero es fundamental para organizar administrativamente una ciudad, para saber pues los domicilios, las viviendas, los locales comerciales, los locales de hostelería de distinto uso que hay en las diferentes calles. Pues para nutrirlos de los servicios adecuados, por ejemplo, para hacer el censo, el padrón de las personas que viven en los distintos distritos,
para señalizar correctamente las distintas vías, para regular y organizar el tráfico o para algo tan fundamental también como para planificar un proceso electoral a la hora de establecer los colegios electorales por distritos y demás. Todo eso es el uso cotidiano administrativo que se hace del callejero. Pero, claro, nosotros somos docentes y nos tiene que preocupar también pues, el ver cómo se puede utilizar el callejero en la enseñanza. Y, desde luego, cada vez nos damos más cuenta que es una fuente de recursos, es una fuente de conocimiento, de aprendizaje tremendo. Nos puede servir para muchos casos. Nosotros vamos a poner aquí algunos ejemplos en concreto, ¿de acuerdo? Vamos a ver alguno, por ejemplo, que nos va a contar Guadalupe, de Allende los Mares, ¿no? Muy rápidamente, porque entiendo que estamos en hora ya, ¿verdad, María? 5 minutos y yo creo que... Venga, terminamos, sí. Bien, entonces, digamos que, por ejemplo, hay ciudades donde sus calles no tienen nombre, o por lo menos eso nos parece. ¿Cuáles son las ciudades o los lugares que no tienen nombre? Pues fundamentalmente en América. En América sabéis que se eliminaron los nombres históricos de las calles para hacer una señalética diferente basado en números. La carrera quinta con la calle séptima, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que al perderse esos nombres históricos, pues se han dado cuenta que han perdido gran parte de su identidad y que han perdido gran parte de su historia. Desde hace más de un siglo hay colectivos que están intentando devolver el nombre a sus calles, pues porque, como digo, sienten que han perdido gran parte de su historia. Este es el caso pues, de un primer estudio que se hizo en el año 1938, donde el autor Moisés de la Rosa reivindicaba devolver esos nombres. Eso se ha hecho y se ha recuperado en el caso de Bogotá, pasa por ejemplo, y lo que encontramos es que además de denominarse con el nombre actual, que es un nombre numérico, es un código numérico, pues han ido devolviendo pues, la calle del Molino, la calle de las Culebras, la Cuesta de la Fatiga, en la calle del Puente del Esme, pues porque al fin y al cabo el callejero no solamente es un nombre, el callejero es parte de nuestra identidad y nos identifica como colectivo y habla de nuestra vida pasada y presente. Mira, en el caso de Ceuta, esto que nos ha comentado Guadalupe también es muy evidente. Es decir, nosotros podríamos organizar, por ejemplo, pues un itinerario por las calles que nos recuerdan el pasado portugués de la ciudad. Y así podríamos visitar pues la calle Enrique el Navegante, que también tiene, como bien sabéis, una estatua, ¿no?, en la zona del Puente del Cristo, y aprovechar esa parada pues para explicar la importancia que tuvo Portugal a comienzos del siglo XV en la apertura de los mares y de los descubrimientos geográficos, ¿no? Y cómo una persona tan importante como Enrique el Navegante pues participó en la conquista, en la ocupación de la ciudad, ¿no? O si nos vamos a la zona del centro, en una zona intermedia entre la Marina y la Plaza de los Reyes, pues nos encontramos una pequeñita calle peatonal que lleva el nombre de Pedro de Meneses. En la Marina hay una estatua en conmemoración de este señor. Pues fue el primer gobernador portugués que tuvo la ciudad después de 1415, ¿no?, cuando el rey Juan I y sus hijos y la nobleza que lo acompañaba, pues abandonó la ciudad y dejó a Pedro de Meneses al frente de ella, ¿no? O si paseamos por la conocida como calle Real, pues nos encontramos con un tramo que es calle de Camões, ¿no? Luis de Camões, militar, poeta, escritor portugués. Su famosa obra, Luisiada, pues cuenta muy bien, relata muy bien episodios de la tomada de Ceuta, ¿no?, de la ocupación portuguesa de la ciudad. O si empezamos a caminar por la Bahía Norte, por la zona de la ladera del Hacho, pues nos encontramos con la carretera o la avenida de San Amaro, ¿no?, donde está el Parque de San Amaro, que seguramente que conocéis muy bien, y el resto de un antiguo fortín. Amaro fue el primer obispo católico que tuvo Ceuta y que precisamente vino con la expedición portuguesa. Bueno, sabéis que la presencia portuguesa no se limita al callejero. En los símbolos, la bandera de Ceuta es la bandera de Belén, es la bandera de Lisboa. Si vais a Lisboa, en el castillo de San Jorge, veréis ondear y podéis decir, anda, mira, la bandera de Ceuta. No, es la bandera de Lisboa. Lo que pasa es que los ceutíes, los portugueses de aquella época nos la trajeron a los ceutíes. O el escudo de Ceuta es muy parecido al de Portugal.
lógicamente, como Portugal ahora es una república, pues no tiene la corona y tiene un castillito más. O, no sé, por ejemplo, la antigua calle de la Santísima Trinidad, la que antes decíamos la actual calle Jaúdene, ¿no? Pasa por ser una de las calles más antiguas de la ciudad, lo que los portugueses llamaban la Rúa Dereita, ¿no? La calle larga. O el topónimo de la Brecha, la antigua calle de la Brecha. Actualmente la conocemos desde hace ya bastantes años como la calle Independencia. Es la calle que transcurre paralela a la playa de la Ribera. O la avenida de Lisboa, una arteria muy importante en la ciudad que une toda la zona de Villasovita y Benítez con Jadú. La avenida de Lisboa, la capital de Portugal. O esta imagen de la Santa Beatriz de Silva. Hay una calle que arranca precisamente en el Instituto Luís de Camões, también de origen el nombre portugués, y que nos lleva hasta la Plaza de los Reyes y que además que sabéis que ha servido para nombrar también a un centro privado concertado de nuestra ciudad, el Colegio Beatriz de Silva, ¿no? Aquí tenéis una imagen de don Juan I de Portugal, que es el rey que mandó la expedición que conquistó Ceuta en 1415, en el verano de 1415. Hay una calle que arranca desde la Plaza de Maestranza, esa que conocéis como la Plaza de la Jarra de Cerveza, ¿no? Que es la calle Juan I de Portugal, muy próxima al campus. Otro resto importante, ¿no? Es decir, que no ha dejado solo presencia en el callejero, sino que también en los símbolos, ¿no? El ceitil, que es el símbolo también de Ceuta, ¿no? Pues es una moneda de cobre que se acuñó en cecas que había en nuestra ciudad. Vamos terminando ya. Como conclusión, sí, ya queda esta pantalla nada más. Como conclusión de algunas ideas que hemos querido trasladar, pues simplemente deciros que el estudio del callejero nos ayuda a apreciar que la historia es un producto humano y que no tiene que limitarse a los grandes personajes, sino a una historia total, que gracias al callejero podemos trabajar el pensamiento crítico, que además podemos abordar temas controvertibles, conflictivos, la historia en su enseñanza, que nos permite hablar de los usos y abusos que se hacen del conocimiento histórico, de su manipulación, para justificar decisiones del presente y proyectar un determinado futuro, y que nos permite hablar también de invisibilidades de la historia, por ejemplo, de la presencia de la mujer. Pues muy bien, pues muchas gracias. Os animamos a que al alumnado y a las profesoras y profesores que han participado, ¿no? De secundaria, que trabajéis, que utilicéis el callejero en vuestras clases, porque creo que puede ser un factor de motivación. Que muchísimas gracias